Buen día. A continuación presentaré Fue el Estado, volumen 2, parte 4, violaciones graves a derechos humanos en contra de las disidencias sociales. Para empezar, me gustaría resaltar qué es o sobre qué va este artículo y nuestra parte que nos tocaba ver solamente el capítulo 1, por lo cual solo trataré de dar respuesta a esta parte. El capítulo 1 de Fue el Estado de 1965 a 1990 está dedicado a las violaciones graves a derechos humanos contra las disidencias sexogenéricas. Comienza con un mensaje claro: las personas de la diversidad sexual no son enfermas, ni enfermos, ni criminales. Su lucha es por el simple derecho a ser. A continuación, vamos a destacar los principales apartados y hallazgos de esta sección. Primero encontramos la introducción en esta parte del artículo. El capítulo explica que las disidencias sexogenéricas son aquellas identidades y orientaciones que se apartan de la sexualidad reproductiva hegemónica. Fueron construidas por el Estado como un enemigo interno cuyo estilo de vida corrompía a la juventud de ese momento. Bajo esa lógica moralizante y contrainsurgente, se activó un engranaje represivo que incluye vigilancia, detención y tortura. Se describe un contexto heteropatriarcal en el que la familia, la iglesia y la escuela impusieron la heterosexualidad como la única forma legítima. Para empezar, hemos estado en todas partes: homosexualidad, lesbianismo y trans o transvestismo. En esta parte lo voy a separar en tres secciones, que es la homosexualidad, lesbianismo y después el movimiento trans. Para los homosexuales, las primeras racias datan de 1952 en la Ciudad de México. Las autoridades encabezadas por el regente Uruchurtu organizaron redadas en cines, bares de clases trabajadoras. La homosexualidad fue catalogada como peligrosidad social y justificó extorsiones y detenciones arbitrarias. Estas campañas moralizadoras impulsaron años más tarde la creación del movimiento de liberación homosexual. Como podemos ver, y creo que muchos ya tenemos resaltado esto, es que el primer movimiento que se tuvo de la comunidad LGBT fue el de la homosexualidad, ya que ha sido el más reprimido a lo largo, no solo de la historia de México, sino yo creo del mundo. Después tenemos el movimiento de las lesbianas. En este caso, la represión adoptó formas de invisibilización. La sexualidad femenina se consideraba destinada a la reproducción y al placer de los hombres. Por eso el lesbianismo se vio como un asunto privado y no un problema público, lo que llevó a una invisibilidad total. Esta invisibilización favoreció a la homofobia y a la lesbofobia. Mujeres lesbianas sufrieron violación, rapados y psiquiatrización. Incluso dentro de sus núcleos familiares, la palabra lesbiana solo se popularizó en México a mediados de los 70 como un acto político. Lamentablemente, este tipo de acciones hicieron, como ya vimos, que se empezara a invisibilizar, ya que el movimiento de las lesbianas era cada vez más escondido, ya que pues, las mujeres tenían esa parte de ser, o sea, esa parte de la maternidad, por lo cual no se podía ser tan visible. Después tenemos el movimiento trans, especialmente el de las mujeres trans, que experimentaron la violencia de forma extrema: el rechazo familiar, golpes, violaciones, destierro, desapariciones y transfeminicidios. Su marginación las empujó a sobrevivir casi exclusivamente al trabajo sexual por falta de oportunidades. La violencia antitrans se entrelazaba con racismo, sexismo y discriminación económica. No existen cifras oficiales de cuántas mujeres trans desaparecieron entre 1965 y 1990, pero su búsqueda ha recaído en las familias elegidas y colectivos que aún siguen buscando a estas personas, ya que lamentablemente pues, los homicidios y las desapariciones, el gobierno cada vez las hacía más concurrentemente en esos años. Como consecuente, tenemos los actores y circuitos de represión que se veían. Bajo el lema de reprimir la diferencia, el Estado patriarcal construyó la homosexualidad y el disenso sexual como amenazas morales. La Dirección Federal de Seguridad y otras fuerzas policiales vigilaron y persiguieron a organizaciones de diversidad sexual. La represión sistemática incluyó extorsiones, detenciones arbitrarias, tortura sexual, desapariciones y asesinatos, entre ellos lesbofeminicidios y transfeminicidios. Luego tenemos los actores que actuaron en este tipo de circuitos de represión. No solo actuaron instituciones estatales, algunos medios de comunicación y empresarios se sumaron a campañas de limpieza social, legitimando la violencia y desplazando a comunidades enteras. La homofobia y el control se normalizaron en espacios cotidianos como la familia, que impuso la heterosexualidad como única forma de vida. Lamentablemente, México, al ser un país tan conservador y más en esos tiempos donde pues aún no era bien visto y se consideraba todavía como una idea pues bastante liberal de ser homosexual, fuimos cayendo en que los niños y las generaciones de ese entonces pensaban que la heterosexualidad era la única vía por el cual manejarse. Inspirándose en las teóricas Rita Segato y Gerda Lerman, el texto interpreta estas violaciones como parte del orden patriarcal, donde el mandato de la masculinidad otorga a los victimarios la misión de corregir cualquier comportamiento que desafíe la heteronorma. Como vimos, pues México y la mayoría de los países siempre se ha visto sobre el mandato de esta masculinidad y sobre la idea de una familia conservadora, ya que somos, a pesar de solo de ser conservadores en cuanto a política, también somos conservadores en cuanto a religión, y más en la religión católica, pues donde la única vía era las heteronormas, por así decirlo. Entonces, eso dio lugar a este tipo de represiones. Bueno, vamos a hablar también de la naturaleza de la violencia. Pues bueno, durante este capítulo podemos ver cómo pues las disidencias sexogenéricas de las personas LGBTTI, Q+, pues habían sido víctimas de la represión, de la tortura, de la desesperación y del asesinato, ya que pues esta persecución fue sistemática, ¿no? Ya que hubo redadas, extorsiones, violaciones sexuales, el rapado de las mujeres lesbianas, lesbofeminicidios y los transfeminicidios. La Dirección Federal de Seguridad
y pues otras más corporaciones pudieron participar, o sea, participaron en la vigilancia y en la represión y pues se creó como un cierto narrativo del Estado hacia que asociaba la homosexualidad con la corrupción moral y pues como si fueran, ¿no? El enemigo, por así decirlo. Esto viene gracias a ciertas causas estructurales, que básicamente es un sistema patriarcal e hipermasculinizado en el que se utilizaba la violencia para corregir las cosas que no, o sea, que eran diferentes, por así decirlo. También era un estado moralizante que evidentemente veía la heterosexualidad como pues la única forma en la que pues era o sea, tenía que ser la vida y la única en la que podías vivir. También esto, respaldado un poco de cierta forma con la religión. Y también está la convivencia entre las autoridades, los empresarios y los medios de comunicación que promovían como que esta limpieza de la sociedad. Este, También están los otros factores que mantuvieron esta violencia, que fue la persecución política y el seguimiento de la DFS a los grupos homosexuales y feministas. También las maquinarias de extorsión policial que se usaban en las redadas para, pues, que se pudieran, para enriquecerse. Como mencioné previamente, la narrativa hipermasculina, que era la única forma pues, ¿cómo se dice? De justificar la represión que tenían. Y también, pues, evidentemente, la pandemia del VIH en los años 80, ya que, pues, esta se creía que solo le daba a las personas homosexuales, entonces, las personas eran asesinadas, y esto era como una limpieza, por así decirlo, entre comillas, de la población LGBTQ+, en las diferentes ciudades. Ahora también tenemos ciertos conceptos clave que se ven mucho durante esta época, que es el mandato de masculinidad, Rita Segato, que básicamente los agresores actuaban con la idea de poder defender la moral masculina, los cuerpos feminizados, que era pues todo cuerpo considerado débil, o dominable, que ya sean las mujeres, las personas trans o los homosexuales, la violencia política y sexual. Y pues que era una forma de tortura utilizada por diferentes instituciones con los fines del control social, la perspectiva de género y diversidad, que este informe la usa para poder analizar contra la discriminación estructural, que pues evidentemente esto se entrelaza con la clase, religión y poder. También el Estado tuvo cierta parte de responsabilidad, ya que omitió el deber que tienen de poder prevenir, investigar y reparar estas violaciones a las personas. Evidentemente la falta de justicia de género también, pues, bueno, la falta de justicia sí generó cierta impunidad estructural que sigue presente hasta el día de hoy. Y al final de cuentas, también México es uno de los países más peligrosos de América Latina para las personas LGBTQ+, por lo mismo de que sigue siendo un país bastante conservador. Ahora, tenemos también esta parte de resistencia y memoria, que a pesar de toda la represión y de todo lo que están viviendo las personas de la comunidad en este entonces, se construyen ciertas redes de apoyo y movimientos para para que pudieran disfrutar de la libertad sexual. Este informe reconoce el papel en la construcción de la democracia y de los derechos humanos, y pues se recuperan los testimonios de las personas, y esto es básicamente como un acto de memoria y de justicia. Continuando con la última parte del primer capítulo, se explica cómo entre 1965 y 1990 el Estado mexicano no solo reprimió a los movimientos políticos, sino también a quienes desafiaban la norma sexual y de género. Las disidencias sexogenéricas, es decir, las personas que no se ajustaban a la heterosexualidad o a los roles tradicionales, fueron vistas como una amenaza moral y política. El Estado las señaló como parte del enemigo interno y justificó la violencia bajo un discurso patriarcal y moralizante. La represión no solo fue física, sino también simbólica y sexual, porque buscaba disciplinar los cuerpos que salían del modelo masculino dominante. Esta violencia no solo ocurrió de manera espontánea, sino a través de un sistema bien organizado. La Dirección Federal de Seguridad, junto con la policía y otras autoridades, desarrolló mecanismos de persecución, extorsión y detención arbitraria. Las redes en bares y calles eran comunes y muchas personas fueron torturadas, desaparecidas o asesinadas. Además, los medios de comunicación y algunos empresarios participaron en campañas de limpieza social, normalizando la violencia. Todo esto formó parte de una maquinaria de control que reforzaba el poder patriarcal y mantenía el miedo en la vida cotidiana de la sociedad. Posteriormente, el capítulo utiliza un enfoque teórico que permite entender esta violencia desde el patriarcado institucional. Rita Segato habla del mandato de masculinidad, esa idea de que los hombres deben corregir lo que desafía la norma. Gerda Lerner y Jocelyn Maldonado explican cómo los cuerpos, especialmente los feminizados o diversos, se convirtieron en espacios de castigo político. Desde la perspectiva de género y derechos humanos, la represión contra las disidencias fue una forma de violencia estructural del Estado. Por eso, se afirma que el Estado tenía la obligación de prevenir, investigar, reparar, algo que no se cumplió, generando una impunidad que aún persiste. Finalmente, el capítulo concluye que esta violencia dejó una herencia social profunda. El miedo, la exclusión y la impunidad se volvieron parte de la vida cotidiana de las personas LGBT. Sin embargo, también surgieron resistencias que transformaron ese dolor en organización y memoria. Reconocer este periodo no solo es un acto histórico, sino un compromiso ético, que nos invita a ver cómo la lucha por la diversidad y la justicia no empezó hoy,
sino en medio de una represión brutal, y cómo la memoria de esas víctimas es esencial para construir un país más justo, plural y democrático. Muchas gracias.